¿Qué nos quiere decir el Señor con la multiplicación de los panes? Hace 8 días veíamos cómo a la ansia de Dios, a la búsqueda de Dios, el Señor respondía enseñando. Hoy, al hambre de Dios, el Señor responde dándonos el pan. Ese pan que es, en primer lugar, la Eucaristía. El relato mismo, si ustedes lo escuchan con atención, nos recuerda el relato de la institución de la Eucaristía en la última cena del Señor. Porque la comunidad cristiana desde el primer momento vio en este relato de la multiplicación de los panes una imagen de la Eucaristía. En la Eucaristía el Señor sacia nuestra hambre. En la Eucaristía el Señor nos entrega su propia vida, nos entrega su cuerpo y su sangre, para que nosotros, unidos profundamente a Él, podamos tener vida. San Agustín hace una explicación muy hermosa de lo que es la comunión, es decir, el comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Él dice que cuando nosotros nos alimentamos físicamente, el alimento se convierte en nosotros. En cambio, cuando nos alimentamos de Cristo, somos nosotros los que nos convertimos en Cristo. Se da un proceso totalmente contrario. Tal vez nosotros no tenemos suficiente conciencia de esto. Si fuéramos conscientes de que cada domingo, cuando nosotros celebramos la Eucaristía, cuando pasamos a comulgar, cuando celebramos el memorial de la muerte y la resurrección del Señor y nos alimentamos de su cuerpo y de su sangre, estamos recibiendo a Cristo en nosotros, de tal manera que nuestra vida poco a poco se va transformando en Cristo mismo. Llegamos a ser otros Cristos. Empezamos a tener, como nos dice San Pablo, los mismos sentimientos de Cristo. Empezamos a tener la mente de Cristo. Empezamos a tener la vida misma de Cristo. Lo expresa San Pablo en aquella frase famosa: ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Entonces, ¿qué diferente sería nuestra vida? Porque nuestra vida sería un proceso de crecimiento permanente. Nuestra vida no sería unas cosas de rutinas, sin sentido, unos acontecimientos que se repiten incansablemente, que carentes absolutamente de significado y de trascendencia en nuestra vida, sino que sería una aventura de crecimiento, de ir detrás del Señor Jesucristo, de ir asimilando al Señor Jesucristo, de ir permitiendo que toda nuestra existencia se vaya transformando plena y totalmente en el Señor Jesucristo. Eso es lo que Él nos ofrece cada domingo cuando nosotros celebramos la Eucaristía y cada vez que la celebramos entre semana. Por eso, como lo decía el Papa Juan Pablo II en la Carta Apostólica sobre la Eucaristía, cada vez que nosotros celebramos la Eucaristía, recibimos un nuevo modo de ser. Un modo de ser que es el modo de ser de Cristo, para que nosotros podamos vivir siempre como Cristo, para que nosotros seamos como Cristo, para que nosotros hagamos de toda nuestra existencia una manifestación de la vida de Cristo, por lo tanto una manifestación de amor, de ternura, de misericordia, de compasión, de fraternidad, de solidaridad, y por lo tanto nos convirtamos en verdaderos instrumentos de paz. Qué bueno que nosotros vivamos así la Eucaristía, qué bueno que permitamos que el Señor nos vaya transformando interiormente, haciéndonos uno con Él y con nuestros hermanos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.